em, cómo la sexualidad, o sea, parte del sistema desigual de género, es como la sexualidad femenina se ha visto construida, limitada y controlada por el hombre. Y cómo esto tiene que ver con desde cómo se sexualizan los cuerpos, desde cómo se ve al cuerpo de la mujer como un objeto, eh, y cómo hay ciertas, así como dice lo que escribí, cómo se ve construida y limitada por el hombre, ¿no? Entonces gira en torno a lo que los hombres se imaginan y lo que los hombres desean y no necesariamente con respecto al placer de las mujeres. Entonces, o con respecto a las vivencias y deseos y anhelos y etcétera, de las mujeres. Eso por un lado. Y ejemplos de estos hay un montón. No tiene que ser una cosa, no tenemos que irnos a ningún extremo. Yo no me acuerdo qué película estaba viendo un día y estas películas de acción donde hay una chica súper guapa que está como tratando de desactivar una bomba o está tratando de entender cómo hacer no sé qué. Y la chica está, hace un montón de calor en donde están, em, y ella está como en shorts o así como en pantalones, eh, pero está con brasier. ¿No? Y yo no sé con quién está viendo la película. Dije, nunca nadie, o sea, llegas a tu casa y lo primero que haces, ¿no? Muchas lo primero que hacemos es quitarte el brazo, sobre todo si tiene como varillas, soporte rellenos y estas cosas, porque es incomodísimo. Entonces yo, o sea, esto claramente fue la imagen y lo ideal de un hombre, porque si le hubieras preguntado a la actriz, a lo mejor estás en camiseta, eh, ¿no? No, pero no en hombre, que se ve súper incómodo. Pero bueno, ¿no? Entonces, como desde estas cosas súper obvias, es como, es que claro, esto jamás pasaría, eh, pero pues, de pronto uno no lo ve, ¿no? Eh, y entonces, eso por un lado, ¿no? Como esta construcción hacia allá. Otra tiene que ver con la división sexual del trabajo, que era lo que les decía em, al inicio de la sesión y en la sesión pasada, ¿no? En cómo se nos dividieron las tareas a partir de las diferencias biológicas y cómo se consideraba como algo funcional y justo. Entonces, esta idea de que pues los hombres son más rápidos y son más fuertes y entonces pues se dedicaban a la casa y como las mujeres que son más delicadas y más cuidadosas se dedicaban a la cosecha. Eh, y como además esto no es cierto para todas las culturas, pero como el patriarcado, ahora que sabemos que es como concepto teórico también y lo entendemos un poco mejor, em, se agarró de estas algunas sociedades que funcionaban así para entonces decir que es que así ha sido toda la vida y ven cómo así funcionaba, entonces no es justo, se considera algo funcional y justo a partir de esta diferencia y porque pues así viene y otra vez nos fueron todas las culturas y no la división y la división del trabajo no siempre fue así. Em, Y una cosa que va pasando con el paso del tiempo, sobre todo en este en estos últimos 2 siglos, eh, desde antes, porque ya hablábamos en algún momento de la Declaración de los Derechos de la Mujer, eh, es como estas determinantes que eran súper rígidas entre lo masculino y lo femenino, empiezan a desvanecerse. ¿No? Y entonces tenemos toda esta ola teórica y que ahora la vemos de manera más cercana, de cómo se empieza a borrar eh, estas estructuras tan estructuradas, tan rígidas de la heterosexualidad, de la homosexualidad, de los hombres, de las mujeres. Entonces empiezan a surgir, empezamos a leer más, empezamos a ver más, y no porque no hayan existido antes, sino porque los empezamos a ver y se les empieza a nombrar, eh, ¿no? Lo no binario, la bisexualidad, la asexualidad,
la pansexual, ¿no? Como todas estas distintas experiencias y formas, entonces van como desvaneciendo estas estructuras súper rígidas. Em, vale, hablé como de 5 cosas distintas ahorita. Eh, entonces, ¿dudas o comentarios? No, profe, no tenemos dudas, gracias. Bueno, yo por mí no tengo dudas. Gracias, Scarlett. No, gracias. Denme un segundo. Ya vieron que estoy comiendo, denme perdón. No, uno, guardar, guardar. Ya saben que si no guardo la grabación cuando la tengo que guardar, fíjate, me pasó. No encontraba uno de los videos de la sesión pasada. Va. Em, vamos a entrar aquí será el número bueno. Violencia de género. ¿Qué leyeron? ¿Qué saben? ¿Qué piensan de este tema? ¿Qué les mueve? Pues según lo que yo estaba investigando para la tarea que hice del módulo 2, la violencia de género es pues este tipo de, no sé si llamarlo como fuerza o algo así que se ejerce hacia, especialmente hacia las mujeres, pero también en este caso también podría ser a las personas de diferentes mm, orientaciones sexuales, ya sea personas de, mm, no sé, toda la variedad, porque no conozco toda la variedad de orientaciones sexuales, entonces sí es una violencia, pero no tanto sería como física, sino también en diversos factores como laborales, y así. Bueno, hasta donde yo me quedé, algo así. Es que tengo muchas ideas en mi cabeza y no sé cómo organizarlas, perdón. No, perfecto, Scarlett. Justo en punto. Todo lo que dijiste. Ahorita vamos a como ponerle un poco de nombres y como títulos y subtítulos, pero todo lo que acabas de decir. Súper bien. ¿Alguien más? ¿Algo más? Yo siento que lo que Scarlett quiso decir, bueno, o sea, que está muy bien, sin la palabra que no le salía es violencia como psicológica, o sea, que de lo psicológico, casi siempre viene de lo psicológico y va creciendo hasta lo físico, a lo mejor no llega hasta lo físico algunas veces, pero es muy psicológico por parte, yo creo que de toda la sociedad y no nos damos cuenta y lo normalizamos. Entonces siento que lo que dijo Scarlett está súper bien, la verdad. Perfecto, Lau. Sí, sí, solo, sí, perfecto, perfecto las dos. Em, y súper bien tu punto, Lau, también de cómo empieza de pronto por lo psicológico y que es justo una de las razones por las cuales de pronto se vuelve tan difícil nombrar la violencia y decir como esto no está bien, aquí está pasando algo raro. Que ahorita voy a un poco explicar esa dinámica. ¿Algo más? ¿Alguien más? Digan, no estoy grabando, ¿verdad? Sí, qué nervios, nervios. Eh, va, siempre que pongo bueno, siempre es la segunda vez que usted. Pero cuando pongo esta diapositiva, digo, la tengo que cambiar de orden, justo por lo que decía Lau. Vamos a hablar para términos como académicos y de análisis, solemos dividir la violencia como en tipos de violencia. Voy a pasar rápido a las diapositivas y ahorita me regreso. Eh, ¿Cuáles son los aspectos de la violencia? Distintas manifestaciones de violencia que son como a partir
en donde se hace, ¿no? Como en espacios públicos, en espacios privados y otros tipos de violencia que nos ha costado como trabajo ubicar. Pero es como, bueno, claro, es público, pero no estás en la calle, pero hay más gente, pero, ¿no? Toda esta dinámica. Y digo para fines como académicos y de análisis porque de pronto distinguir como en dónde pasa qué es mucho más difícil y de pronto todas, ¿no? Como estos tipos de violencia pueden suceder en distintos lugares eh, y no hay como una forma como, esto solo pasa aquí, eh, creo que en realidad no, y más bien es como muy compleja. Entonces, digo, como para fines de análisis lo hacemos así, y también como ya cuando estamos acompañando casos, por ejemplo, eh, tratar de nombrarlos y de ser lo más específicas ayuda un poco como a desmenuzar la como maraña enorme que se hace a partir de estas vivencias. Em, va, entonces, los tipos de violencia suelen ser psicológica, física, sexual, económica, simbólica y patrimonial. Em, Me voy a ir en el orden en el que están para yo no hacerme bolas, porque ya saben. Em, la violencia física son todo este tipo de agresiones que causan un tipo de daño corporal. Pueden ser golpes, empujones, quemaduras, apretones, ya, está, empujones, etcétera. Voy a tratar de no meterme en muchos detalles en algunas cosas para no eh, triggerear ni ser demasiado eh, explícita, gráfica. Eh, pero ajá, ¿no? Como cualquier cosa que signifique como un daño al cuerpo, a la piel, y puede, ¿no? Ser desde eso, como algún empujón, un pellizco, un arañazo, hasta eh, huesos rotos, etc. Eh, la violencia psicológica son estas formas de abuso emocional, de manipulación, de control, que afectan la estabilidad y la salud mental. Y entre ellas están humillaciones, amenazas, manipulación, control, eh, chantaje. Pensé que mi gato estaba gritando. Este, luego tenemos, y bueno, una, voy a terminar de explicarla, así luego explico un poco cosas de dinámica. En la violencia sexual hay cualquier tipo de acto, connotación o contenido sexual no consentido. Puede ser violación, acoso sexual, abuso, toqueteos, incomodación, incluso comentarios de contenido sexual o connotación sexual. En la violencia económica son distintas formas de control de recursos financieros que impiden la autonomía de la víctima y estas pueden ser retención de dinero, negación de recursos básicos, vamos a tener una cuenta y yo tengo que ver qué haces con el dinero, como por qué va a tener mi pareja una cuenta separada, porque yo no sé en qué se está gastando el dinero mi pareja, ¿no? Estas cosas, ¿no? Solamente te voy a dar tanto y necesito que me entregues cuentas de qué te gastaste y cómo te lo gastaste. Esas son formas de violencia económica. Luego está la violencia simbólica, que es como esta gran maraña, voy a decir, de normalización de la desigualdad en la que hay estereotipos, representaciones sociales y suele ser la más invisibilizada. Se da a través de medios de publicidad, de la cultura, de etcétera. Y tiene que ver em, con cómo se pone a la mujer en ciertos espacios, en ciertas dinámicas, eh, y de una manera en la que no se cuestiona. Eh, Puede ser también, por ejemplo, en estos chistes em, machistas, estos comentarios.
eh, de, em, ay, no sé, es que se me ocurrió uno, pero eso no es necesariamente, eh, estoy tratando de acordarme de uno, bueno, voy a seguir pensando. Y violencia patrimonial, que puede tener que ver con la destrucción o sustracción de bienes materiales, documentos personales, etcétera, esconderle o robarle pasaportes, documentos importantes, papeles importantes, em, o destruir o dañar algún bien mueble o inmueble, un coche, una casa, etcétera. Eh, Ahora sí, iba a decir, una de las cosas que pasa con mucha frecuencia, que era lo que decía hace rato con el comentario de Lau, es efectivamente una de las cosas que pasan es que la violencia se empieza como a nivel psicológico o incluso simbólico. Entonces, hay estos comentarios de, me voy a ir súper rápido al violentómetro y ahorita explico para qué sirven y cuáles son como las em, bromas hirientes, chantaje, alguna mentira, ignorar eh, estas cosas y cómo estas van aumentando y se volviendo cada vez más complejas y más que pueden terminar siendo más devastadoras o tener efectos a más largo plazo y más terribles para la persona que los vive. Eh, ¿No? Y si van viendo, va como escalando. Em, Hasta, ¿no? Normalmente, y una de las cosas que pasa es que como empieza de una manera tan sutil y tan como mínima, tan pequeñita, tan, ay, es que me gustaría que hoy no fueras a ver a tal amigo, o me gustaría que no fueras sola a hacer no sé qué, o es que no me gusta cuando haces esto, o cuando te vistes así, o cuando tal. em, y como cuando, ¿no? Estos primeros comentarios pasan como, bueno, no me pasa nada si hoy no voy, no me pasa nada si lo invito, no me pasa nada si, bla. Y de pronto eso se vuelve ya como la norma. Y entonces se va escalando al celar, culpabilizar, descalificar, ridiculizar o ofender, humillar en público. Y luego empiezan, ¿no? Como estas como em, intimidaciones o amenazas. Pero es que si no haces, pero es que tienes que cumplir, pero es que habíamos dicho, ¿no? Como en esta cosa más como de control. Em, eh, y luego si ven, entran, según este violentómetro, esto es como una guía, ¿eh? No, no tiene que ser así, no, no todas siempre van en esta escala, cada quien hace los violentómetros como un poco a partir de lo que les preocupa más o de lo que es como les más terrible, em, pero sí un poco responden a la lógica de lo que puede ser menos grave a lo que puede ser más grave y tener consecuencias a más largo plazo y que sean más fuertes. Em, y luego empiezan, ¿no? Como destruir artículos personales o dañarlos, eh, manosear o acariciar de forma agresiva. Aquí me parece curioso que estén como en ese orden, por ejemplo. Em, Soltar como algún golpe o un pellizco o algo jugando, tironear, ¿no? Entonces, si ven ahí, no es que esta lista sea en ese orden, sino, o que si pasaste la psicológica, entonces de ahí vas a la física y de ahí a la económica y ¿no? Como van siendo como, se van como intercalando eh, dependiendo como de la gravedad eh, que pueden llegar a tener. Eh, y como, como bien decían al principio y hace rato que les pregunté de violencia, hay ¿no? Hay distintos aspectos de la violencia que un poco la validan o la permiten o la invisibilizan. Una es la desigualdad estructural, otra son los roles de género tradicionales, otra es la normalización de la violencia
luego es la falta, el acceso a la justicia y finalmente la intersección de desigualdades. Entonces voy un poco como una por una. Eh, bueno, no, primero, bueno, sí, sí, y luego hago una pausa después de esta. Em, En la desigualdad estructural tenemos, pues como hemos dicho en esta sesión y como hemos dicho desde el inicio de los tiempos, esto es un poco una diapositiva de repaso de lo que hemos hablado hasta ahora, de la discriminación histórica que posiciona a las mujeres en un rol de vulnerabilidad o en un rol de menos poder, los roles de género tradicionales, ¿no? Y esta construcción de expectativas culturales sobre el comportamiento de los hombres y las mujeres, que, como decía hace rato, terminan reforzando este rol subordinado de la mujer. La normalización de la violencia en cómo algunas culturas, sí, no, en cámara, sí, en cómo algunas culturas la violencia es vista como un comportamiento aceptable o privado, lo que hace muy difícil su denuncia. Un poco la pregunta, creo que de Laura al inicio, em, de como, pero ¿por qué está bien? ¿O por qué no? Pues no es que esté bien, sino esta, esta normalización que se ha hecho, a nosotros no nos toca, yo no me acuerdo si les comentaba en alguna de las sesiones, pero como crecer escuchando que había ciertas cosas o ciertas dinámicas de las que no se podían hablar o ciertas cosas que uno no podía señalar porque pues eso pasaba en casa. Y entonces, ¿no? Como historias de apenas hace un par de años se empezó a hablar como más abiertamente de algunas historias eh, de familiares que vivían condiciones de violencia y que más bien, ¿no? Como que solamente cuando éramos niñas, ¿no? Como mis primas y yo, pues no sabíamos por qué no veíamos como a esa parte de la familia. Em, y pues no asumíamos que pues era que no les gustaba convivir o que pues, estaban muy lejos o que nomás no coincidían las aventuras familiares o algo así. Y con el paso de los años hemos aprendido y descubierto, en realidad lo que pasa es que esta mujer está en una situación de violencia terrible con el marido y de control absoluto y de aislamiento. Entonces, de pronto, y además como con unas olas súper angustiantes en las que nadie en la familia sabía nada, entonces de pronto no sabían eh, si estaba bien, porque pasaba meses, bueno, pasa de pronto meses sin comunicada, ¿no? Eh, y antes, pues eso más o menos, ¿no? Pues se permitía, por lo menos no se denunciaba o no se decía nada. Ahora, ¿no? Ya han habido como intentos por parte de algunos familiares como de hacer algún tipo de denuncia y es esta cosa súper terrible a la que no solamente es que se haya normalizado la violencia como a nivel familiar y a nivel como individual, sino que la amenaza es tan grande, que esa es otra cosa importante de la violencia que voy a explicar cuando explique el violentómetro y por qué es tan difícil salir. La amenaza ante la salida o la separación es tan grande que prefieren no hacer nada por el temor a lo que le pueda pasar a ella, ¿no? Si se avanza en una denuncia o si, bla. Lo cual me lleva al siguiente punto de la falta de acceso a justicia, que son estas barreras legales y sociales o económicas que impiden que las víctimas lleguen a buscar atención, protección o reparación, porque la típica es, ¿no? Que son procesos súper lentos, son procesos súper largos, en los cuales muchas veces las mujeres terminan más expuestas, eh, por distintas razones y entonces el impacto de la violencia termina siendo mayor, ¿no? Porque entonces otra vez vuelven a ser golpeadas, vuelven a ser maltratadas, vuelven a ser abusadas o incluso son asesinadas, ¿no? Porque justo nuestros mecanismos de protección no funcionan como deberían. Y eh, otro de los puntos importantes acá es la intersección de las desigualdades, ¿no? La violencia de género se va agravando en contextos de violencia, de racismo, de capacitismo, etcétera, ¿no? Sí, discapacidades, etcétera. Eh,
Y se va, esto creo que se lo decía la vez pasada, ¿no? Es como este armado en la que no es lo mismo ser una mujer eh, blanca, educada en las lomas de la Ciudad de México, a ser una mujer eh, indígena, pobre, eh, con discapacidad en la Sierra de Chiapas. Em, y cómo la violencia de género se va agravando en estas otras condiciones, porque el acceso a la justicia es más difícil, la normalización de la violencia es aún mayor, los roles tradicionales están muy marcados y la desigualdad es todavía mayor. Entonces se va volviendo como otra vez, ¿no? Toda esta cosa como del arco de privilegio es como más terrible. Ahora sí, dudas hasta acá, reflexiones. No, creo que ninguna. Nada más en la violencia patrimonial me recordé la película de No sin mi hija. No me acuerdo con quién quién actúa en ella, pero es una película buena. No la he visto, no voy a anotar. Ay, Dios, me falta firmar un documento. No sin mi hija. ¿Algún otro, alguna duda, alguna... No, profe, ninguna duda, gracias. Va, ay Dios. Entonces, bueno, tenemos, de estos creo que no voy a echarme mucho rollo. Las manifestaciones de violencia de género en espacios públicos, como el acoso callejero, que creo que todas hemos vivido, experimentado y estamos hartas de los insultos, las miradas lascivas y otros comportamientos que nos incomodan y objetivizan en la vía pública. Em, la violencia en el transporte público, que son todas estas agresiones físicas o verbales en los trenes, en los autobuses, en el metro, eh, etcétera, que nos afectan sobre todo a las mujeres y a las personas de la comunidad LGBTIQ+. La falta de de espacios seguros que tienen que ver con esta falta de infraestructura adecuada que garantice la seguridad en los espacios públicos, que puede ser desde alumbrados, puentes peatonales, cámaras de seguridad, etcétera. Em, y que además pues no se consideran justamente pues porque no hay una perspectiva de género cuando se hacen esos espacios, eh, o porque estas dinámicas están tan invisibilizadas que pues, y nadie ha pensado que atender esas cosas es importante. Em, y la otra es la criminalización del cuerpo femenino, que tiene que ver con cómo se estigmatiza em, y cómo se busca controlar el comportamiento y cómo nos vestimos las mujeres, particularmente en lo público, ¿no? Y entonces, desde eh, el si algo nos pasó, ¿no? ¿Por qué íbamos vestidas así? ¿Por qué estábamos en ese lugar? ¿Por qué nos estábamos comportando de esa manera? ¿No? Por eso el tan famoso de las marchas, la culpa no era mía ni dónde estaba ni cómo vestían, ¿no? Dejen de echarnos la culpa, dejen de criminalizarnos y revictimizarnos. No tiene que ver con cómo se me ocurrió vestirme, en dónde se me ocurrió estar, qué era lo que estaba haciendo. No es lo que yo estaba haciendo, sino porque tú, hombre, decides que sin importar las condiciones ni las circunstancias, puedes tener poder sobre mí o control sobre mí. Eh, y esto, no me acuerdo si era un comentario, pregunta que estaban haciendo hace rato Scarlett o Laura sobre, creo que justo cuando presenté el tema de violencia, si justo una de las cosas que suceden con la violencia de género o que
se buscan visibilizar hablando de la violencia de género, es como si hay un componente de control y de dominio sobre el cuerpo de las mujeres, sobre la vida de las mujeres o las disidencias. Es decir, eh, una de las cosas que características de la violencia de género y de los feminicidios o los atentados feminicidas es específicamente reducir, eliminar o controlar la vida de la mujer. Y, ¿no? Puede ser desde controlar y reducir su ingreso económico, su círculo de relaciones, su contacto con el mundo exterior, em, al cómo se viste, cómo interactúa, hasta de plano el extremo del feminicidio, como de eliminar y controlar su vida. Esto se entiende, este punto es muy importante porque es, ¿no? ¿Por qué hablamos de la violencia de género y por qué se catalogan ciertas cosas como se catalogan? Sí, no, al menos dudas. No, ninguna duda y sí se entiende. Gracias. Súper, prefiero mucho. No, ninguna duda, profe, gracias. Vale, gracias, Scarlett. Va. Ahora tenemos un aislamiento social porque siempre lo muevo y nunca sé dónde dejar. Em, Manifestación de la violencia de género en espacios privados tiene que ver sobre todo con la violencia doméstica, que es toda agresión física, psicológica o sexual ocurrida en el hogar. Eh, Puede ser por parte de la pareja, expareja o familiares, ¿no? No necesariamente, no pensemos como en la violencia que ejercen los padres sobre las hijas o que ejercen los hermanos sobre las hermanas. Eh, y la violencia de pareja que puede ser como en el noviazgo, etcétera, que tiene más que ver con este control, celos extremos, amenazas, pero incluso el aislamiento y el abuso emocional o físico dentro de la relación de pareja. Esta sí es como de pareja y esta puede ser como solo en el noviazgo, o sea, no necesariamente eh, es doméstica o pues ambas, doméstica y de pareja. Em, Y una de las cosas comunes, y por eso la dejé aquí, pero creo que más bien la tengo que mover a como efectos, causas, consecuencias o parte de no sé qué diapositiva, es el aislamiento social. Porque una de las cosas que se repiten en los distintos tipos de violencia, pero que es muy característica de la violencia de pareja, es la manipulación emocional y física que busca separar a la víctima de su red de apoyo. Y esta es una de las cosas como claves que suceden en la dinámica de violencia de género, sobre todo de violencia de pareja, porque una cosa que logra el aislamiento social es reducir las posibilidades de que la persona salga de la situación de violencia porque no tiene a dónde ir, no tiene como cómo buscar apoyo. Y esto se hace de manera súper sutil, ¿no? También no empieza con o sea, no es que llegue un día de la noche a la mañana y diga, no, a partir de mañana tienes prohibido hablar con tus amigos, con tu familia, con tu hermana, con tu terapeuta y de ir al médico solo. No, o sea, porque igual, esta vuelta así dices, no, y te vas. Empieza de una manera súper sutil que va escalando. No, no, ay, es que no me siento cómodo cuando vas con este grupo de amigos. O, ay, estaría increíble que yo vaya también, cada que te reúnes con tal persona o con tal grupo, estaría increíble que yo vaya. O, ay, no, pero ¿por qué vas a ir si yo no voy? Es que pues esto está súper chafa y, ¿no? Desde un lugar como de victimización o de, es que pobrecito de mí, o bueno, eso es igual de victimización, pero mismo empieza otra vez, ¿no? Desde un punto súper pequeño y donde una concede y va escalando hasta como tenerte completamente aislada. Em, y sin redes y sin como personas con sin red de apoyo, entonces, sin manera como de pronto poder salir y moverte. Em, Otros tipos de violencia, yo estoy aquí muy contenta donde esta clase, llevo como, me quedan 10 minutos en principio. Creo que hoy sí me voy a echar un poquito más, ahí me tienen un poco de paciencia.
Otros tipos de violencia de género o de violencia contra las mujeres son la violencia obstétrica, que es este trato deshumanizado, negligente o abusivo durante el proceso de embarazo, parto o posparto. Em, y las cosas que pasan son realización de procedimientos médicos sin consentimiento informado, em, ignorar las decisiones de las mujeres sobre su cuerpo y su parto, uso del lenguaje despectivo o humillante por parte de los profesionales de la salud y falta de respeto a la autonomía de la mujer durante el parto o cualquiera como de las partes. Entonces, una de las cosas que vemos todo el tiempo son cesáreas innecesarias. Cesáreas innecesarias. em, Son estos que ya hacemos como el gremio médico, los médicos hombres, bueno, las mujeres también, pero sobre todo los médicos hombres, hacen cesáreas como ya de cajón. Y hay un montón de embarazos que podrían ser procesados, o sea, que podrían nacer por parto normal, pero para el médico es más fácil agendarla, abrirla, cerrarla e irse a que el sistema de salud y a que el médico y etcétera tengan como el acompañamiento y el tiempo suficiente para poder acompañar el proceso de parto. Eh, unas, unos de los impactos es violencia psicológica o a partir de la violencia psicológica, más bien, un aumento de la violencia psicológica en esta dinámica, en esta práctica. Vemos con cierta frecuencia estrés postraumático de, como es que yo no quiero volver a ese hospital, no, no me quiero volver a embarazar o no quiero volver a tener este médico o etcétera, por el maltrato que se vive durante el embarazo, el parto o el posparto y sentimientos de culpabilidad o impotencia de las mujeres. Eh, Dentro de esta como gran rama de la violencia obstétrica, para poner como algunos ejemplos, piensen en yo, algunas cosas que he escuchado o que he sabido que les dicen a las mujeres porque los espacios de trabajo en la sierra compartimos mucho estas cosas. Ay, señora, pues si no quería que le doliera, ¿para qué anda abriendo las piernas? Si ya tiene 4 hijos, ¿no? Entonces, hacer estas epistomías o estas como castraciones involuntarias de las mujeres, ¿no? Amarrar las trompas de falopio o retirar incluso como la matriz completa, porque según tienen un problema y el problema se resolvía con un tratamiento médico, eh, pero la decisión es intervenir por acá eh, o yo qué sé, o sea, hay un montón de ejemplos así. Y están otra vez súper normalizadas, ¿no? Esto de los partos, de las cesáreas innecesarias eh, es súper común y casi nadie lo dice ni lo señala. Y en sí, como el cómo se trata a las mujeres, cómo se trata el cuerpo de las mujeres en el proceso de parto, los comentarios que se hacen a las mujeres embarazadas, y ¿no? Estos procesos como poco respetuosos de cuándo se corta el cordón umbilical, quién sostiene al niño, cómo se sostiene, cuáles son las cosas que se hacen. O sea, hay toda una serie de dinámicas ahí